Hola a todos visionarios, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mercado cerca de máximos. ¿Buen momento para invertir? Vamos con el informe semanal del día 24 de mayo de 2020. Vamos con el repaso de una nueva semana, una semana en la que seguimos sumando tanto en el mercado como en la cartera visionarios y bueno, antes que nada, como siempre, vamos a repasar el mercado un poquito. Tenemos aquí el Nasdaq Composite, el índice del Nasdaq y bueno, esta semana hemos tenido una apreciación de un 3,44%. Seguimos, como digo, seguimos sumando y hemos tocado, como vemos, nuevos máximos de esta subida tan vertical que llevamos en las últimas semanas, esta recuperación prácticamente en forma de V que vamos llevando, pues hacemos nuevos máximos de esta subida y nos ponemos ya muy cerquita de los máximos históricos. Estamos ya, bueno, de hecho el gráfico va mirando muy arriba, estamos muy cerquita de esos máximos históricos, por lo tanto no tengo duda de que más pronto que tarde acabaremos viendo esos máximos históricos. No quiero decir que vayamos a ver esos máximos históricos de manera vertical, como estamos subiendo, como está subiendo ahora mismo el mercado, que obviamente es una posibilidad que se puede dar. Sin embargo, si antes de llegar a esos máximos históricos tuviésemos algún tipo de consolidación, una aceptación antes de llegar a esos máximos para luego volver a retomarlo, tampoco sería algo que me extrañaría. Al final, el mercado funciona de esta manera, no todo va vertical hacia arriba o vertical hacia abajo, sino que por el camino vamos viendo pequeñas consolidaciones. Si damos una vista atrás en el paso del tiempo, fijaos, tenemos aquí un registro de los últimos prácticamente 5 o 6 años, vemos como ninguna subida se permanece de forma tan vertical durante tanto tiempo, ¿no? Siempre vemos pues consolidaciones de por medio para seguir tirando, como voy dibujando por aquí, y al final es la manera en la que funciona el mercado, ¿no? Tenemos subidas, aceptaciones, por lo tanto, en algún momento llegará la aceptación de la subida, no sé si será antes de llegar a esos máximos históricos, si será más cerca de los máximos históricos o incluso una vez dejados atrás. Sin embargo, como siempre comento, cualquiera de estos escenarios es muy positivo y válido. Quería comentar también un poco, desarrollar lo que comento en el título, ¿no? El mercado está muy cerca de máximos, como estamos viendo, y es realmente buen momento para invertir, ¿no? Después de que hayamos tenido toda esta subida, después de que el mercado esté ya tan cerca de máximos históricos, muchos igual piensan que el momento ya pasó, que ya el rebote ha sido, que no lo pudieron coger abajo, que qué pena porque ahora probablemente vuelva abajo o ya está muy extendido, o incluso que cuando veamos nuevos máximos habrá mucha venta y bajará el mercado, o incluso que más de uno nos lo ha comentado, que con la crisis que hay y toda la faena que hay a nivel mundial, ¿cómo es posible que los valores estén tirando o que el mercado esté en máximo? Porque como queda un poco que sospechar, ¿no? Bueno, básicamente, por un lado, que el mercado esté en máximo es lo mejor que puede pasar. El mercado es un indicador de lo sano que está el mercado. De hecho, bueno, nosotros incluso antes que máximo solemos tomar como referencia de un mercado sano la media de 40 semanas, que ya hemos compartido por aquí muchísimas veces ese dato, esta línea negra que tenemos aquí en donde siempre queremos ver cómo el mercado se va apoyando en ella, es un punto de soporte y en cuanto la perdemos, ¡pum!, entendemos que ya no hay tanta, no estamos en un mercado tan sano y comenzamos a tomar medidas de más precaución. De hecho, en este punto de aquí tomamos liquidez cuando eso pasó. Este año hemos vuelto a tener esa rotura a la baja de la media, también estuvimos en liquidez y desde hace varias semanas, cuando recuperamos esa media, ya comenzamos a decir que comenzábamos a ver señales muy positivas porque el mercado ya estaba recuperando esta media, muchos valores estaban recuperándola y además otros haciendo máximos históricos. Y bueno, ahora tenemos que el mercado se acerca a máximos históricos, por lo tanto vamos confirmando cada vez señales más y más positivas. ¿Por qué el mercado, con todo este follón que hay en el mundo, con esto del coronavirus, de empresas echando a gente, todo este tipo de cosas, las crisis que están pasando en determinados sectores, por qué el mercado, el Nasdaq en este caso, está tan cerca de máximos? ¿Por qué sigue tirando? ¿Por qué hay empresas que no paran de tirar? Bueno, como en toda crisis siempre hay un ganador y un perdedor, y en este caso estamos hablando del Nasdaq, es el índice de las empresas tecnológicas, por así decirlo, y las empresas tecnológicas en su mayoría son las grandes ganadoras de la situación actual. Tenemos que darnos cuenta de que el Nasdaq no es otra cosa que
el índice que recoge a todas estas empresas, es como una media del movimiento de todas las empresas que lo engloban, que como digo son empresas tecnológicas, y se va moviendo en función de la media del movimiento de todas estas. Al final las empresas tecnológicas, pues hay muchos sectores que se ven muy beneficiados en la situación actual, por ejemplo el entretenimiento digital, el e-commerce, los servicios de nube. Al final el entretenimiento digital, dada la situación actual de confinamiento y de todo este tipo de cosas que se están viendo no solo en un país, sino prácticamente en todo el mundo, pues ¿quién no tiene hoy en día Spotify? ¿Quién no tiene Netflix? ¿Quién no tiene HBO? ¿Quién no tiene alguna plataforma de entretenimiento digital? ¿Quién no está comprando online con los negocios cerrados? De hecho, todo esto lo podemos ver simplemente viendo las noticias de estas empresas. Netflix ya reportó en sus resultados que estaban teniendo un incremento en los suscriptores increíble. Amazon ya reportó que estaban teniendo que contratar a un montón de empleados porque estaban teniendo un incremento de la demanda increíble. Empresas de cloud, de nube, servicios de nube, que básicamente pues pueden, nosotros en Visionarios, por ejemplo, hacemos uso de empresas de cloud, de nube. En nuestro caso utilizamos Dropbox y es una empresa que nos facilita muchísimo el trabajo porque es el lugar donde compartimos archivos, compartimos los vídeos que subimos a YouTube para editarlos, para todo este tipo de cosas, los Excel que tenemos que modificar, lo hacemos todo en línea a través de esta plataforma de nube, y todo este tipo de cosas pues obviamente han tenido un aumento muy significante, y por lo tanto el aumento de esa demanda es lo que hace que obviamente ganen cada vez más dinero, se aumenten sus previsiones y por lo tanto el interés del inversor aumente. De hecho, esta semana hemos tenido una empresa que lo ha estado haciendo muy muy bien dentro de unos sectores, que sería Spotify, dentro de uno de los que comentaba, el entretenimiento digital. Para quien no conozca Spotify, que supongo que lo conocerá todo el mundo, es una empresa, bueno, básicamente es una aplicación donde tú puedes acceder para escuchar música cuando quieras, la que quieras, en cualquier momento, y de hecho hace varias semanas yo la miraba y decía, hostia, me extrañaba, ¿no? Que no estuviese tirando, porque al final es una empresa que claramente es una de las grandes ganadoras. Es una empresa como puede ser Netflix, que cuando estás confinado, como en estos casos, tienes que tirar del entretenimiento digital, y Shopify es una de las empresas que proporciona este tipo de servicios, y no estaba llegando a tirar, no estaba llegando a tener esa atracción. Netflix, por ejemplo, llevaba muchas semanas haciendo máximos históricos y Spotify estaba como un poquito más rezagada en la zona baja. Bueno, pues esta semana ya ha roto una fase un patrón, mejor dicho, muy 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 importante que llevaba configurando muchísimos meses. Fijaos esta super caja de Darbas que tenemos aquí. La caja de Darbas, para quien no lo conozca, para quien sea un poquito más nuevo, es un patrón de acumulación que consiste en tener el precio encajonado en dos rangos. En este caso los dos rangos serían estas dos líneas rojas que dibujo, y llevábamos mucho tiempo configurando, no llegaba a romper. Siempre que se acercaba a la zona de arriba volvía abajo a encontrar soporte en el mismo punto, y finalmente esta semana ha roto con un price action increíble y además con muchísimo volumen. Es decir, ya ha despertado la empresa, ya empieza a entrar esa demanda que lleva el precio a nuevos máximos. En este caso no hemos tocado aún máximos históricos. Fijaos que estamos muy cerquita de máximos históricos, sin embargo acabará haciendo nuevos máximos históricos. Si no es esta semana que viene, que probablemente lo sea por el timing que está llevando y el momentum tan fuerte que está llevando, como digo, si no es esta semana que viene, será en las siguientes semanas, porque por un lado, una empresa una empresa market leader, con un servicio ganador, un producto ganador, a nivel técnico, como vemos, acaba de romper un patrón muy potente, con muchísimo precio, con muchísimo volumen. Y eso, pues obviamente lo que nos está diciendo es que hay interés en la empresa, hay muchísima demanda en la empresa, y eso es justo lo que queremos ver. Ahora podemos decir, pero es que ya ha subido un 20% esta semana, pero es que el momento para cogerla era aquí abajo. Bueno, si tienes una bola de cristal, pues igual hubieras comprado ahí abajo, pero ahora mismo tienes la confirmación de que hay muchísimo precio, hay muchísimo volumen. Eso solo significa una cosa: hay interés y hay demanda en la empresa. Por lo tanto, si hay tanto interés en esta empresa como para mover tanto el precio, ¿por qué yo no iba a querer pertenecer a ese movimiento? Es así de simple. Es el pensamiento contrario al que tiene la gente de hostia, esta empresa ahora con el coronavirus ha caído un 80%, voy a comprarla porque va a rebotar. ¿Por qué va a rebotar cuando tú compres? Que haya caído solo significa una cosa. Igual que que Spotify haya subido significa una cosa, que es que hay muchísima demanda y muchísimo interés en la empresa. Que una empresa haya caído un 80% por la crisis del coronavirus o lo que sea, solo significa una cosa: no hay nada de interés en ella. Todo el mundo está vendiendo, nadie está comprando, y la oferta y la demanda hacen que caiga.
¿por qué iba a subir cuando tú compres? ¿Por qué iba a rebotar? Pues no tiene sentido. Es una estrategia que, sobre todo la gente más principiante, ¿no? Trata de... Porque al final parece ese dinero fácil, ¿no? De, hostia, ha subido un 80, pues compro y le hago un por 5 cuando vuelva a máximo. Porque para volver al punto máximo tiene que multiplicarse por 5. Pero claro, que haya bajado ese 80% significa que no la quiere nadie. Entonces, al haber tanta oferta, ese exceso de oferta lo que va a hacer es que siga bajando. Lo que hay que buscar es justo lo contrario. ¿Dónde está el dinero? Hay muchísimo dinero entrando hoy en Spotify, esta semana en Spotify. ¿Qué quiere decir eso? Que hay mucha demanda, que hay mucho interés. Esa demanda, ese interés no va a desaparecer de un día para otro, sino que lo más probable es que sigamos viendo cómo aparece esa demanda, ese interés no va a desaparecer. Por lo tanto, si hay tanto interés, que está entrando tanto dinero en esta empresa, pues yo quiero participar dentro de este movimiento. No es un valor que tengamos en Visionarios porque se escapa de los parámetros de Visionarios, como por ejemplo en la capitalización mismamente es una empresa de 35.000 millones de dólares, es ya una empresa con una capitalización grande, podríamos decir. Buscamos empresas siempre más pequeñitas que tengan una capacidad un potencial de revalorización superior, pero sigue siendo una empresa que lo está haciendo genial. De hecho, el comentario que estoy haciendo ahora mismo de Spotify ya lo hice hace unas semanas de PayPal. De hecho, hace 4 semanas, justo en esta vela de aquí, comentaba PayPal porque se estaba acercando muy bien a máximos históricos. Ya habíamos tenido la señal de que estábamos recuperando esa media, la misma media que comentaba antes, la línea negra que tenemos aquí. Ya la habíamos recuperado, estaba yendo con mucha fuerza y se estaba quedando muy cerquita de máximos históricos. De hecho, voy a dibujarlo bien. Aquí la tenemos. De hecho, si nos fijamos, vemos como la comenté justo cuando estaba a un poquito de máximos históricos, y lo que comentaba era, hay muchísimo interés en esta empresa porque está a nada de máximos históricos, está a punto de romper esa base, está entrando muchísimo, eso solo nos dice que hay muchísimo interés, muchísima demanda, y eso va a hacer que veamos máximos históricos eventualmente. Si no esta semana, la siguiente. Las siguientes, mejor dicho, porque nunca se sabe si puede romper esta semana, si puede romper justo la siguiente, es imposible saber cuándo va a ser precisamente ese momento. Y bueno, de hecho, la siguiente semana se quedó consolidando un poquito el precio y a la siguiente ya tuvimos esa rotura súper fuerte que de hecho ha tenido un comportamiento ejemplar, ha roto con muchísima fuerza y esta semana de hecho hemos tenido nuevos máximos históricos en PayPal. Al final, más de lo mismo. ¿Por qué PayPal está en máximos históricos? Si es por la demanda que hay, el interés, ¿por qué hay tanta demanda en PayPal en estos momentos de crisis y demás? Bueno, PayPal, como ya sabemos todos, es una empresa que permite hacer pagos online, básicamente, incluso transferiendo dinero entre amigos o cualquier tipo de cosa online. Y obviamente esto es algo que va a ganar, ya tenía mucho peso, pero va a ganar aún más si cabe. ¿Por qué? Porque, como comentábamos, por ejemplo, uno de los sectores ganadores, el e-commerce, todos estos negocios físicos que se hayan tenido que reinventar para ofrecer sus servicios, o sus productos a nivel online, van a tener que hacer uso de estos métodos de pago online. Ya no te van a ir a la tienda a pagar con el dinero físico, sino que al estarlo vendiendo online vas a cobrarlo online también. Ahí va a estar PayPal como intermediario, te va a cobrar una comisión, por lo tanto la demanda de los servicios de PayPal va a aumentar y eso hace que el interés del inversor haga que haya mucha demanda, veamos máximos históricos y tengamos un comportamiento tan ejemplar como el que estamos teniendo. Muchos pueden pensar, bueno, sí, pero cuando pase la crisis del coronavirus, todo volverá a la normalidad, ya los e-commerce perderán su fuerza que estaban llevando en estos momentos, ya el entretenimiento digital, las empresas de cloud, todo esto desaparecerá. Bueno, yo, en mi opinión, esto no será así. Yo creo que esto simplemente ha sido el catalizador que ha conseguido que este cambio comience, porque yo sinceramente si me he abierto, de hecho el fuerte de Netflix, por ejemplo, no está en que cuando me aburro me abro la cuenta, pero es que luego digo, hostia, que Netflix está guapísimo, ya no voy a dejar de verlo porque ya pueda salir a la calle, es que ya me tienen como usuario fiel, tienen ese componente de tener la fidelidad de los clientes, que es lo que tienen que conseguir. Si ahora me he visto obligado a pedir por e-commerce, por Amazon, las cosas en lugar de ir a la tienda, no voy a dejar de hacerlo porque pueda salir a la calle a comprarlo. ¿Por qué? Porque ya lo he probado, ya sé la eficacia que tiene, por lo tanto voy a seguir consumiéndolo. Lo mismo con el tema de servicios de cloud. Puede que se haya promovido muchísimo ahora para
por ejemplo, el uso que hacemos nosotros en Visionarios es para poder trabajar de manera remota. Yo ahora mismo vivo en Canarias, Eloy, pues donde estés, si está en Londres, si está en Madrid, donde quiera que esté, podemos trabajar, podemos compartirnos archivos, podemos modificar archivos, podemos hacer lo que queramos gracias a esa plataforma de nube, y ahora muchísimas empresas se han visto a estar trabajando de esta manera remota, online, cada uno desde su casa. ¿Esto desaparecerá? Bueno, desde mi punto de vista no. Yo creo que va a ser ese chip que diga, hostia, si trabajamos mejor así, incluso tenemos menos gastos, trabajamos mejor, ¿por qué no íbamos a seguir haciéndolo de esta manera? De hecho, como anécdota, nosotros en Visionarios íbamos bueno, de hecho estuvimos a punto de alquilar unas oficinas en Madrid para establecernos en Madrid, allí y todo, ir a trabajar. Yo me mudé a Madrid para tener todo el equipo allí centralizado, ¿no? Todos trabajando en el mismo sitio, y justo antes de decidirnos por oficinas, habíamos estado visitando oficinas, yo y Eloy y demás, y justo antes dijimos, ¿qué sentido tiene irnos a unas oficinas, estar todos allí, pagar los gastos de la oficina, de tenernos todos ahí concentrados? Yo personalmente trabajo mejor desde aquí, desde mi casa, pudiendo hacer lo que quiera antes que tener que mudarme, estar allí. Y lo estuve hablando con él hoy, fue en plan, o sea, la conclusión que sacamos fue, ¿cuál es el beneficio? Lo hacíamos simplemente porque es lo que hacía todo el mundo, ¿no? Tener una oficina, estar todos trabajando en un sitio, pero al final nos dimos cuenta de que íbamos a trabajar mucho mejor desde casa, precisamente con estos productos, estos servicios de cloud, de nube, de los que hacemos uso y por los que pagamos. Por lo tanto, si este punto de vista, gracias a la situación actual, lo adquieren muchas más personas, pues no van a dejar de utilizar esos servicios. De hecho, no recuerdo muy bien la noticia porque lo digo de memoria, pero no sé si la leí esta semana o la anterior. Facebook comentó que iba a comenzar a hacer uso de este tipo de trabajo. Iba a dejar de contratar a gente y llevarla a la oficina, sino que iba a comenzar a contratar a gente de manera remota. O sea, que cada uno trabajase en su casa y poder así contratar a las mejores mentes de todo el mundo, cada uno donde viva, y sí tener una sede para reuniones y para todo ese tipo de cosas, pero que cada uno trabajase desde su casa, porque es más efectivo y tiene muchísimos menos gastos y tiene la posibilidad de llegar a más gente. No se ve tan limitado. Entonces, bueno, que ya lo digan Mark Zuckerberg de Facebook, pues nos indica un poco por dónde pueden comenzar a tirar, a ir los tiros, ¿no? Así que bueno, esto es un poquito lo que quería comentar. Voy a comentar rápidamente que he estado mucho tiempo perdiendo mucho tiempo comentando esto. Vamos a comentar Fastly, que es el valor que tenemos en cartera. Actualmente es el único que tenemos en cartera. Comentaré Bill ahora. Fastly, de hecho, precisamente es una empresa de servicios de nube. Está dentro de este sector. Y bueno, es que Fastly es de hecho justo un resumen de todo lo que he dicho en el informe. ¿Por qué? Porque es una empresa que cuando llegó a máximo llegó muy fuerte, como ya comentaba en su día. Esta es la empresa que comenté yo como idea de inversión hace 2 semanas, y lo que comentaba era, vale, esta empresa ha subido un 61,6% esta semana. Quizás el primer pensamiento que te puede venir es, hostia, ha subido muchísimo, la estás comprando muy lejos, ahora encima el máximo va a ser el punto donde todo el mundo venda, ya se llega tarde a este movimiento. Y yo lo que comentaba era precisamente lo contrario, que haya subido tanto, además con tanto volumen, aquí lo tenemos, con tanto volumen, solo indica una cosa, que hay mucho interés en la empresa, hay mucha demanda en la empresa, hay mucha gente que quiere comprar, poca que quiere vender, y por lo tanto se produce una revalorización muy fuerte en el precio y además hay muchísimo volumen acompañando. ¿Eso qué es lo que puede hacer? Que veamos una rotura a máximos inminente, porque la demanda no va a desaparecer de un día para otro. Quien quiera la empresa ayer, la quiere hoy y la quiere mañana. Por lo tanto, nadie va de un día para otro a comenzar a vender y nadie va de un día para otro a comenzar a dejar de comprar, a no ser que haya algún tipo de noticia, catalizador y demás. Y bueno, finalmente esa rotura se produjo a la semana siguiente, tuvimos una semana de continuación con mucho volumen y nuevamente esta semana hacemos nuevos máximos con muchísimo volumen. Fijaos que llevamos 3 semanas de muchísimo volumen. De hecho, son las 3 semanas con más volumen de la historia de la empresa, de esto me acabo de dar cuenta ahora. Son las 3 semanas con mayor volumen de la historia de la empresa, es decir, cuando más dinero se está moviendo en esta empresa, está haciendo máximos, está habiendo un buen price action, muy buen price action, y solo, como digo, solo nos dice una cosa, hay muchísima demanda, muchísimo interés por esta empresa. Sí es cierto que esta semana no ha cerrado de la mejor de las maneras, esta semana ha subido un 4% clavado, y no ha cerrado en los máximos de la semana. Las 2 últimas semanas sí que vemos que cerraba justo en los máximos que había hecho en la semana. Esta semana cierra un poquito en medio de la vela,
Sin embargo, lo está haciendo muy bien. De hecho, en diario vemos cómo está haciendo una especie de canal alcista muy bueno. Y bueno, llegará el momento en el que comience a consolidar. No sabemos si puede ser ya, si puede ser dentro de 2 semanas, pero obviamente no va a ser un movimiento vertical de semana sí, semana también, subiendo vertical y continuar ese tipo de comportamiento, sino que, como comentaba al principio, cuando repasaba el índice, el comportamiento del mercado viene más bien con subidas, aceptaciones del precio, subidas, aceptaciones del precio. Por lo tanto, no sería nada raro que comenzásemos a ver algún tipo de consolidación. Como digo, puede ser ya en este punto o puede ser más arriba o un poquito más abajo, es imposible saberlo, pero al final lo que sí es cierto es que el mercado se comporta de una manera y nunca vamos a ver cómo semana sí, semana también, sobre todo en un gráfico tan limpio, en un gráfico de una empresa que lo está haciendo tan bien, como de repente se vuelve loca, sino que lo más normal sería que comenzásemos a ver una aceptación, lo cual es muy positivo porque esa aceptación, esa consolidación del precio puede prever a una nueva subida que eventualmente se dé después de esa consolidación. Por lo tanto, veremos si comienza a hacer esa consolidación desde ya, si por el contrario decide continuar tirando y a consolidar un poquito más arriba, pero sin duda Fastly lo está haciendo muy bien porque, bueno, al final nos está haciendo ganar mucho dinero, en tan solo 2 semanas ya le estamos sacando una rentabilidad bastante alta y eso es lo más positivo. Veremos si sigue haciéndolo así, que al final lo que importa no es la rotura, sino la salida, ¿no? Si conseguimos salir bien, si consigue consolidar bien, seguir tirando y en nuestro caso, con nuestro sistema, establecer una relación positiva a largo plazo con la empresa, ¿no? Y por último quería comentar Bill, que es la otra empresa en la que estábamos en Visionarios, porque esta semana, bueno, yo como comenté cuando entramos hace 2 semanas, en el informe anterior que hice, yo no había entrado en Bill, sí que lo está haciendo muy bien, vamos a verla en diario para comentar todo un poquito mejor, que se ve mejor. Yo no estaba en Bill porque, bueno, en Bill entramos en esta velita de aquí y presentaba resultados empresariales justo el día en el que entramos. Yo le sacaba creo que poco más de un 6% de rentabilidad le sacaba y presentaba resultados empresariales, como digo, y con ese 6% no era suficiente como para poder afrontar un posible mal escenario en los resultados empresariales. Como ya sabrás, si no lo sabes lo comento, en unos resultados empresariales al final son imprevisibles, la empresa puede dar un dato tanto positivo como negativo o positivo y que el mercado se lo tome de manera negativa y por lo tanto es una ruleta rusa, puede tanto subir mucho como bajar mucho como no pasar nada, por lo tanto sacándole un 6% estimamos que no es el suficiente colchón para poder afrontar un posible mal escenario, por lo tanto yo decidí recoger ese beneficio del 6%, me salí, sin embargo sí que había visionarios que le sacaban más colchón. ¿Por qué? Porque, bueno, principalmente porque a mí me compró un poquito mal el precio, cuando puse la compra me compró bastante por encima del precio de compra que había establecido, se ve que no había suficiente liquidez en el momento de compra y a mí me compró un poquito por encima, no solo a mí, a bastantes visionarios también y tuvieron que salirse, que recoger ese 6% de beneficio, pero muchos otros sí que le sacaban un 8%, un 9%, un 7 y pico y se arriesgaron a quedarse dentro sacándole prácticamente ese 8%. Y finalmente tiró muy bien, estábamos haciéndolo muy bien, como hemos comentado por las redes sociales, que vamos llevando el seguimiento de los valores, estábamos teniendo una consolidación muy buena en este punto, sin embargo, en los 2 últimos días de esta semana comenzó a romper esa formación a la baja, tuvimos 2 días muy bajistas y además acompañados de mucho volumen. De repente el valor empezó a hacerlo muy bien y, bueno, no pasa nada porque justo teníamos el stop debajo de esta línea que marco, por lo tanto nos saltó el stop loss un poquito. Estimo que por aquí fue justo por debajo de esa aceptación, por lo tanto muy buen stop porque la verdad es que nos saltó justo en el punto donde luego comenzó a tener bajadas consecutivas con muchísimo volumen, como digo, y si no recuerdo mal consiguieron sacarle un 13% de rentabilidad los visionarios que se quedaron dentro. Una pena porque el valor había roto bien, podía haberlo hecho bien, sin embargo, como digo, ha comenzado a hacerlo muy mal, a dejar un movimiento feo y pues ante ese escenario se recoge ese 13% y ya está, que tampoco está mal porque teniendo en cuenta que ha sido un valor muy fugaz, de hecho ha estado poco más de 2 semanas en la cartera, teniendo en cuenta sacar en 2-3 semanas un 13% de rentabilidad no está nada mal, así que bueno, se recoge beneficio y se va a por la siguiente. Y nada, esto es todo lo que quería comentar en el informe de hoy. No tenemos ninguna nueva idea de inversión. Si en esta semana aparece alguna otra, pues si no entramos en la semana, probablemente la comentemos en el siguiente informe. Si no, pues se quedará para los visionarios de la comunidad.
Y bueno, lo estaremos comentando por las redes sociales como siempre. Y nada, como siempre, espero que te haya gustado. Si es así, puedes dejar tu me gusta, dejar cualquier comentario, te estaremos respondiendo y suscribirte al canal si quieres seguir recibiendo contenido de este tipo. Por mi parte, nos vemos en el próximo informe. Un saludo.